Bueno, 3, 2, no, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Joder, yo ya estoy confuso después de Mira. Tres, tradicional. dos, uno, ¡ya! Muy buenos días y bienvenidos a nuestro primer programa de La Estantería de Larús. Tenemos hoy a Raúl Baltimore, Hola, Juanfe, buenas. Enrique Blair. Y a Juan L. Juan L. ¿Qué tal, Juan L? ¿Cómo estás? Jo, muy bien, la verdad es que muy emocionado. Juan, ¿es posible, Que me has apagado un poquito a la hora de presentarme. Dime, Raúl, eh, dime, eh, es, Raúl po- Baltimore. es posible que por un momento no supieras el nombre del programa que estás presentando? Sí, pero como bien he dicho, es nuestro primer programa, entonces, bueno, Exacto, pues exacto. hasta que consigamos una rutina y un poco de fluidez en esto, pues bueno, puede ser que haya algún lapsus. Lo vamos Efectivamente, admitiendo. ya que has hablado, Raúl Baltimore, Raúl, para los amigos y para ti también, Juan. Uh, ¿Alguien quiere explicar por qué nos llamamos la estantería de la luz? Pues bueno, eh, Adelante, Raúl. esto viene del filántropo que nos está financiando, obviamente, del señor Larousse, de amplia biblioteca y más amplio talón, que mientras acaricia un gato nos escucha, porque esto lo hacemos para su propio deleite y todo le debemos. Así que esto va por nuestro maestro y mentor, el señor Larousse. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas ¿Alguien gracias, quiere un decir abrazo. algo más creíble? Sí, bueno, yo quiero decir que desde que, o sea, me he dado cuenta que hemos empezado el programa hace como 20 segundos. Pensaba que la introducción era una prueba y por eso estaba tan callado. Así que todo muy bien, todo muy natural. Esto es más Estupendo. meta que un programa de Rick and Morty, Sí. oye. Larus es un señor poderoso que, como ha dicho Raúl, nos financia, pero es que yo creo que no es solamente una persona que nos financia, es algo más. Es una entidad. Es algo que está por Ya, un encima de superior. nosotros. Una divinidad. Es Larus, el conquistador, el todopoderoso. Es un gran hermano benigno. Efectivamente. Un gran hermano benigno, madre mía, lo soy por la mañana. Sí. Bueno, ya tocaremos el tema del gran hermano. Ya lo tocaremos. Sí, sí. Bueno, aquí No adelantemos. No adelantemos, ¿no? Disfrutemos de cada momento que tenemos juntos y bueno, vamos a centrarnos en lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hoy nuestro programa lo vamos a titular, o lo hemos titulado, Ay, Cosas que hacemos durante una cuarentena, ¿no? Cosas que hacemos durante la cuarentena. Vosotros Entonces, decís cosas, porque yo soy más de decir cosicas, que es una cosa Cosicas. muy del Levante y que yo defenderé siempre. Cosicas. bueno, ¿Y es cosillas? verdad, No. cosillas. Cosilla me parece ni fu ni fa y cositas es muy frío y distante, más gélido que el rey de la noche. ¿Y cosititas? Cosiquitas, eso Cosititas. ya tiene un retintín que hay que mirarse. Queremos ganar espectadores, no perderlos. cosicas. A mí también me gusta lo de cosicas. Sí, ¿De dónde sí. es lo de cosicas? Pues viene de Aragón, Del Levante. pero no. ¿En Viene de serio? Aragón. ¿En serio? Viene de Aragón, se originó allí, fue a Navarra y desde entonces fue un poco siguiendo sentido las agujas del reloj por toda la costa mediterránea hasta llegar a Andalucía y de ahí pasó a un poquito también a Canarias y de Canarias, por supuesto, al mal llamado Nuevo Mundo. Pero no hemos venido aquí para... Al mal llamado Nuevo Mundo. Muy bien. Bueno, pues un abrazo para todas esas regiones que se han mencionado. Bueno, vamos a hablar un poquito en nuestro primer programa de hoy de cosicas que se pueden hacer durante una cuarentena, porque todavía seguimos en ella. Así que, por supuesto, este programa se está haciendo siguiendo estrictamente las normas de seguridad y de distanciamiento social. De hecho, se está haciendo de forma telemática, Sí, a sí. distancia. Algo más de 2 metros estamos, sí. Algo más de 2 metros y bueno, a 3 metros sobre el cielo. Y bueno, la Qué distancia. mal rollo. Así que bueno, pues nada, pues eso simplemente pues para que nuestros queridos oyentes se queden tranquilos, ¿no? Y que no les quite el sueño lo de que estamos 4 tíos juntos hablando de cosas random, ¿no? Poniendo en peligro a toda la sociedad. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de cositas que podemos hacer durante una cuarentena, ¿no? Y bueno, Juanfer, ¿tú qué has estado haciendo estos días? Cuéntame un poco. Pues estos días, bueno, pues aparte de estar en casa, a mí que me gusta mucho el cine y mucho la literatura, sí que he estado, pues eso, un poco dando a esos palos, ¿no? Y yo he visto
bueno, yo vengo aquí a hablar de mi libro, vengo aquí a hablar de dos cosas. La primera va a ser de la película de los dos papas, Muy buena. de Fernando Meirelles, y del libro de Fahrenheit 451, que bueno, que ese es bastante clásico, pero tuve el placer de hacerlo como anfitrión durante un club de lectura que fundé durante esta cuarentena también, lo cual también me ha hecho sentirme muy pues agradecido de la gente que me ayudó y que estuvimos hablando sobre el libro. Qué hombre tan Y que bueno, productivo. que es un clásico, pues quería traerlo aquí con todos ustedes. Entonces, ¿de cuál estás hablando de los dos? Ahora mismo, No, que bueno, no me tomo el ahora, café, pero no me ha quedado claro. pues ahora hablaré de los dos, no te preocupes. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿quién de vosotros ha visto los dos papas? No sé si esta pregunta se tenía que haber hecho. No, esto lo corto yo después en Bueno, la esto se edición, no hay corta. problema. Bueno, pues nada, no vuelvo a hacer este tipo de preguntas para No no pasa- delatar No pasa a nada. quien no se haya documentado. Bueno, yo he de decir que es de las pocas cosas que he visto de las que se van a hablar hoy. O sea que, bueno, pues estoy encantado de discutir un poquillo sobre ello. De los dos Bueno, papas. ¿qué opinas de los dos papas, Juanfer? Oye. ¿Qué impresión te llevas? Pues a mí me ha parecido una película muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo, como tú y yo, bueno, hablábamos durante estos días, ¿no? Que, bueno, que es una película que trata sobre esas dos imágenes que tiene la Iglesia y como estas pudieron ser en la realidad, ¿no? Yo creo que también tiene un toque ficticio, pero creo que demuestra y se refleja bastante bien en las conversaciones que tienen el Papa Benedicto con el futuro, en la película, ¿no? El futuro Francisco I, ¿verdad? A mí me ha gustado muchísimo, creo que tiene una fotografía maravillosa, tiene muchísimos detalles muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el propio Jonathan Pryce, que es el que hace de Bergoglio, cómo habla español, y él admitió en las entrevistas que no tenía ni idea de español y que fue para él una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer. Fíjate, pues da todo da el pego, ¿eh? O sea que Sí, vamos, en español. Yo cuando le escuché hablar en español dije, wow, este tío sabe español, ¿no? Sabe bastante. Pero no, resulta que él no sabe español. Pero es que te estáis subestimando mucho al Alto Gorrión. Vergüenza debería daros. Que es Jonathan Pryce, por favor. No, y además tú ves a Jonathan Pryce y a Anthony Hopkins y es que ves a Benedicto y a Francisco, ¿eh? Sí. O sea, no podían haber elegido mejores actores en cuanto a físico, ¿no? Y expresión. O sea, que yo los vi claramente, por favor. Vi claramente a los dos. De hecho, hay una anécdota curiosa con eso, y es que, bueno, la película se iba a llamar El Nuevo Papa, o sea, como la serie esa de HBO que hay, de Jude que Law. no la he visto, Claro. que es de Jude Law y con De que ahora Bertolucci. ahora está John Malkovich. Malkovich, ¿no? Está John la segunda Malkovich. temporada. Si yo no la he podido ver la primera. Ahí está. La gente interesada en el mundo del Vaticano le puede interesar. Pues resulta que la película al principio se iba a llamar El Papa, o El Nuevo Papa, o El Papa Único, una cosa así. Pues resulta que cuando llegó Anthony Hopkins y firmó por la película, dijo: a mí no me gusta que se llame El Único Papa o El Nuevo Papa, sino yo quiero que me lo llaméis Los Dos Papas, ¿no? Porque va a ser eso. Y fue él un poco quien cambió el nombre del film, ¿no? Y bueno, es una película, vengo a hablar un poco también de ella, ¿no? Bueno, pues ¿qué podemos hablar un poco de ella? Pues es una película que está dirigida por Fernando Meirelles, que seguramente le conozcáis mejor por ser el director del Jardinero Fiel, que película que hemos estado hablando Juan y yo recientemente también, y Ciudad de Dios, que seguramente que a Raúl también le guste mucho esa película. Clásico Vale. brasileño. Vamos a hacer un poco de qué trata cada película. Bueno, pues El Jardinero Fiel trata sobre la historia de un diplomático interpretado por Ralph Fiennes, que se enamora de Rachel Weisz, que es una activista que lucha por los derechos humanos en Kenia. Y mientras tanto, en la otra película, en Ciudad de Dios, habla de un chico que se llama Buscapé, que vive en las favelas del barrio de Ciudad de Deus, en el Río de Janeiro, cuyo propósito en la vida, aparte de, de sobrevivir, es ser fotógrafo. ¿De acuerdo? Y bueno,
pues eso es un poco la trayectoria de Fernando Meirelles, ¿no? Tiene bastante más películas, pero que yo no he prestado ya la atención que se necesita. Entonces, bueno, pues esas son un poco las películas más remarcables que puede existir en su filmografía, ¿no? Creo que Enrique quería decir algo. Sí, yo quería preguntar desde la ignorancia de alguien que no ha hecho sus deberes y no ha visto la película para poder comentarla con mi contertulio. Quería preguntar que ya que hablas digamos, del enfrentamiento que hay entre un papa más reformista y otro más conservador, si podrías ponernos, sin hacer muchos spoilers, un ejemplo concreto de una de las controversias que se tratan en la obra. Pues, por ejemplo, hay varias escenas que lo reflejan bastante bien, ¿no? En primer lugar, hay una escena en la que, bueno, pues en la que Anthony Hopkins, o sea, el Papa Benedicto, llama a Bergoglio. Bueno, se supone que cuando muere Juan Pablo II, en el cónclave, se produce... Hay bastante gente que está de acuerdo en que Francisco I fuera el siguiente papa. Ya cuando muere Juan Pablo II, hablamos del año 2004-2005. Pero resulta que la gente estaba un poco reacia a eso. Entonces, ¿qué pasa? La vuelta hacia el conservadurismo se vuelve más poderosa con Benedicto. Y bueno, pues una vez que ya pasa el tiempo, Benedicto llama a Bergoglio y le dice que vaya a Roma para hablar con él. Y pues ves las dos caras, ¿no? Ves como Bergoglio, que va con una sotana muy simple, y por el contrario está Benedicto, que lleva unas túnicas, que va con los anillos, que va con unos zapatos rojos, que tienen pinta de haber costado un ojo de la cara. Pues es eso un poco las diferencias que ves entre ellos, ¿no? Y luego, sobre todo, como a lo mejor como Bergoglio también es mucho más una persona más con los pies en la tierra, ¿no? Mientras que Benedicto pues es una persona mucho más clásica, incluso hasta el punto de que es una persona que toca el piano, que de hecho también Anthony Hopkins toca el piano en la vida real y es él quien toca el propio piano en la película. No lo sabía. Me O gusta sea, sí, mucho. de hecho él es compositor. Tiene un par de cuartetos y quintetos que podéis ver en YouTube, ¿no? Así que eso está muy interesante. ¿Vale? Y bueno, ¿qué cosas he visto que aparecen en la filmografía de Meirelles que se puede transponer en esta película? Bueno, pues se nota como ya hemos visto en El jardinero fiel y en Ciudad de Dios, ¿alguno de los tres ha visto estas películas? El jardinero fiel yo la he visto, sí. Son dos clásicos. Muy bueno. Sacamos de aquí que la gente medio busque a la carrera de Meirelles. Ya estamos haciendo mucho. Sí, sí. Es muy buen director. Bueno, Pues- ¿me habéis convencido? Sí, El jardinero fiel, o sea, y sobre todo lo que yo creo que lo que ahonda el director con sus obras es la influencia de otras personas, o sea, la influencia de una persona A en una persona B. Y cómo esto obliga a cambiar a una persona A, o sea, como esta persona puede cambiar su opinión totalmente y convertirse en una mejor persona, ¿no? Gracias a una persona a un protagonista, ¿no? Que, por ejemplo, en esta película está Bergoglio y Ratzinger. Y como Ratzinger, pues eso es una persona mucho más conservadora, mientras que Bergoglio es una persona mucho más cercana con el mundo, pues al final lo que consigue hacer con la película es conseguir que que Ratzinger sea muchísimo más cercana al final de sus días como papa con las personas. Y esto también ocurre en otras películas, como en El jardinero fiel, pues es Ralph Fiennes, ¿no? Ralph Fiennes, no sé cómo se dice. Y Rachel Weisz, él se enamora de Rachel Weisz, que es una activista, entonces a partir de cierto punto de la película, él también va a empezar a luchar por la causa que ella le ha enseñado. O sea que eso es un punto de vista muy, muy interesante, cómo la humanidad puede influir de una manera positiva en otras personas. Sí, y también existe en un contexto social. En las películas de Meirelles existe esta confrontación entre
las personas más empobrecidas y las más enriquecidas. Hay opresión, hay desigualdad en sus películas y sobre todo si lo contrapones a Ciudad de Dios, el interés de los dos papas es ver todo lo contrario. Sí, Dentro de un mundo de privilegio, estamos hablando de cardenales y el papa, que sí que siguen manteniendo puntos de vista distintos y donde se menciona la pobreza, aunque no esté físicamente presente. En ese sentido, es muy buen contrapuesto a películas anteriores también de Meirelles, manteniendo cierta continuidad y perspectiva a la hora de presentar una historia. pues ¿Crees que la historia realmente fue así? ¿No? Que Bergoglio llegó a influir tanto en Benedicto hasta el punto de conseguir convencerle de ser el sucesor. Bueno, en la película no se presenta como que le convence para ser el sucesor, ¿no? Pero al final como que enciende la bombilla de Benedicto y dice, bueno, esta es la mejor alternativa que tiene la iglesia ahora después de mí, ¿no? ¿Crees que realmente fue así o...? Pues realmente creo que puede ser muy parecido, pero creo que evidentemente no es real. Creo, o sea, no es una realidad, o sea, no está basada en hechos reales. Yo creo que sí que tuvo bastante que ver que la gente que rodeaba al papado en esa época, pues no estaba tan contento. Además, acabaron saliendo muchas noticias sobre el tema de la pedofilia que aparecía en esos temas. Uh-huh. Y creo que desde ese punto de vista Ratzinger también quiso dar un paso a un lado para poder limpiar un poco la imagen de la iglesia y traer nuevos seguidores, ¿no? Que al fin y al cabo el Papa Francisco ha sido... Marketing. ¡Hostia! No hablo de marketing. Pobre pero sí que hombre. Pregunto, Que o el sea, Papa está simplemente... ahora en bata en su casa pensando, bueno, he hecho mis cosas. Y ahora viene Juan y le rompe el día. Entonces, no, pero creo que sacaron sacaron un papa nuevo, ¿no? Lo estrenaron. No, pero me refiero que en los mejores cines. con Nuevo papa. Vino Francisco, con claro, lacito. la imagen se renovó muchísimo y dando una sensación mucho más de cercanía, que era lo que la gente pedía mucho al principio, ¿no? Pedía mucho ya desde, pues eso, un poco desde Juan Pablo, y que eso se acentuó con Benedicto XVI. Yo, no porque nuestro amigo aquí haya respondido mal, ha hecho una respuesta muy correcta, muy certera. Y aunque no me hayas preguntado a mí, Juan, yo también voy a responder a tu pregunta para decir que, y es importante decir, está muy exagerado el rol de Francisco en el Vaticano de aquella época. El auténtico contrapeso a Benedicto XVI y al conservadurismo era Martini, que era Es verdad, me acuerdo comentarlo candidato contigo. a Papa en 2005 junto con Benedicto XVI, que quizás le conozcamos más por ser quien escribió libros sobre Dios y el ateísmo con Humberto Eco, y que era el auténtico reformador. Y era una figura intelectual muy interesante y claro, Que ya falleció, ¿no? falleció ya, exacto. Duele un poco que se le invisibilice en aras de, bueno, de presentar otra figura más conocida dentro del reformismo, dentro de la Iglesia Católica, pero Martini era un hombre que muy desde el núcleo principal del Vaticano venía llamando por reformas y para combatir la pederastia sin compromiso ninguno. Y que fue quien se marchó diciendo la Iglesia Católica tiene ¿cuál era la palabra? Un retroceso de 200 años, va 200 años por detrás. Que es, y claro. ¿Cómo aguantó diciendo esas cosas? Sí, Pues, sí. bueno. La iglesia católica ahí como yo soy el Senado, it's treason then. Exacto, pero Espérate que no se lo cargaran. no. No le hicieron un Juan Pablo I. Bueno, mi pregunta es, ¿quién fue el que vino antes de... Bueno, el que vino justo antes de Juan Pablo Pues- II fue Juan Pablo I, ¿no? Que es el que le dieron una tila muy cargada una vez, según
Efectivamente, cuyo papado duró Un mes. Un mes. ¿Alguien me puede explicar? ¿Tenemos algo confirmado al respecto de qué pudo pasar? Enrique, ¿tú tienes alguna información que el mundo está deseando oír desde hace 30 años? No. Enrique, No especialmente. Enrique Te está cuento, te presionado por los poderes de la iglesia y no puede hablar mucho. Por porque los poderes de tiene Raúl, perdona. El Opus Dei está quebrando la voz de nuestro amigo Enrique. Yo solo sé que este programa no lo voy a poder compartir en mis redes porque tengo algún que otro seguidor del Opus Dei. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte Maravillosa. a los malos del Código Da Vinci. Uy, iba a decir un spoiler muy feo. No, me callo. ¿Cómo somos tan bestias? Bueno, yo simplemente que son quiero buena mandar un gente. abrazo. Que el Código Da Vinci es ficción. Yo solo quiero mandar un abrazo a todos mis amigos del Opus Dei, que he de decir que hice alguno y bueno, he aprendido cosas muy buenas de esta gente. No sé si se puede compartir un poco de nuestra vida personal. Sí, claro. ¿Cuándo hemos derivado en esto? Eso se nos va de las manos. Yo venía a hablar solo de los dos Juan papas. tiene un trauma que quiere compartir con el mundo porque que su vida interior es apasionante. Es que si no lo saco exploto. Bueno, yo estuve en un colegio del Opus Dei, o sea, de solo chicos con ¡Anda! de estos de que llevabas bermudas en invierno con los calcetines hasta arriba. O sea que... Sí. Y así ha salido el fue altar boy este. Fue el altar boy, bueno, también fue monaguillo como para todos aquellos que no hablen inglés. Pero sí, la verdad que fue una experiencia, bueno, un tanto curiosa, ¿no? Estuve ahí desde sexto de primaria hasta cuarto de la ESO, que fue cuando me echaron. Pero esto... Un tanto crítico. Matiza eso. No, mejor, guárdatelo un poco porque es una historia muy buena y esto nos viene muy bien para luego. Que podremos enganchar después, sí. No lo cuenten todo en el primer programa porque esa historia merece su tiempo y su espacio. Sí, ya ves. Por supuesto. Simplemente quiero decir que, bueno, que hice muchísimos amigos que mantengo y que son gente maravillosa, como en todos los lados. Enganchamos a los espectadores. Si os parece, vamos a pasar página porque se nos va esto de madre, ¿no? Otro día que llevamos casi media hora. Otro día enlazamos esto. Pero vamos a hablar un poco de, Enrique, ¿tú qué propones, ¿no? Para una buena cuarentena? Pues mira, vamos a pasar... Bueno, perdón que te he interrumpido, buen hombre. Vamos a pasar de, digamos, el conflicto entre reforma y conservadurismo en el Vaticano. Vamos a pasar de conservadurismo a directamente una dictadura, ¿vale? Yo voy a salirme un poco de la temática general de este programa, que no lo hemos comentado, pero va a tratar generalmente sobre arte audiovisual, cine, series y también sobre literatura. Y voy a recomendar algo para hacer muy guay esta cuarentena, que es que probéis un juego, ¿vale? He venido aquí a hablar de Half-Life 2. Olé. Ok, a ver, me he propuesto una serie de cosas antes de presentaros un juego, porque hay una serie de tópicos de los videojuegos que no me gustaría introducir con el primer y último videojuego que voy a presentar en este programa. Así que me he seguido unas cuantas líneas que, bueno, que voy a respetar. A ver, voy a evitar el tópico de que los videojuegos son para niños y para descerebrados y que lo único que hay que hacer es apretar botones y matar malos. Voy a seleccionar algún juego en el que no haya que hacer eso, sea un poquito más rompiendo temático. Estereotipos. Claro. Y también romper el estereotipo de que los juegos no tienen historia. Half-Life 2 tiene una historia muy buena y ya llegaremos a eso. Lo importante es cómo está contada. Y también como restricción es un juego que es barato, cuesta 8 euros, os cuesta más salir una noche de borrachera, así que no tenéis excusa para comprarlo. Funciona en cualquier ordenador porque es un juego bastante antiguo. Y bueno, vamos con el juego en sí. Quien te escuche, Enrique, antes de que continúes, quien te escuche puede pensar que vas a comisión. No, que va. Yo simplemente quiero recomendar algo que sea muy accesible para la gente, porque hoy en día gente que nunca haya jugado un juego es muy probable que tenga una consola. Entonces es mejor que sea de ordenador, algo baratito y que tire en cualquier ordenador. Bueno, pues no sé quién se encarga de apuntar las cosas aquí, pero quien está encargado de apuntar todo, que por favor se ponga en contacto con esta empresa y bueno, a ver si nos financian o nos sponsorizan. Que nos patrocinen. Patrocinen, eso. Exacto. Sí, el señor Larus está de acuerdo con ello, claro. Es verdad, sí, tenemos que poner en contacto a Larus y a Valve, que es la empresa que hizo Half-Life 2, que bueno, está considerado por muchos el Pixar de los videojuegos, así que creo que es una buena manera de introducir esto. Bueno, voy con el juego en sí. El juego trata sobre una fantasía distópica totalitaria
y en los que básicamente unos aliens han tomado el control de la Tierra y han impuesto un gobierno como muy orwelliano. Gracioso que mencione a Orwell, ya hablaremos de él después. Bueno, y pues cosas bastante chungas, esclavismo, mestizajes forzados con humanos, con movidas bastante chungas, ¿vale? Pero lo importante, en mi opinión, de este juego no es únicamente de qué va, es cómo te lo cuenta. El reparo que mete en los pequeños detalles. Por ejemplo, si te quiere contar el juego que estás en un gobierno totalitario, no te lo pone en una pantalla de título o algo así. Te pone, cuando sales del tren en el que vas montado al principio del juego y sales, ves en una pantalla enorme un discurso propagandístico. Y si el juego te quiere enseñar cómo el gobierno está reprimiendo a los ciudadanos, no te lo dice. Tú vas paseando y ves como un policía empuja a un ciudadano. Y esta es mi favorita, vas paseando por una prisión y vas viendo cómo van cerrando las rejillas de las celdas para que no veas cómo los policías van a torturar a los ciudadanos. Todo es un gran puzzle del que tú como jugador decides tomar parte o no. Esto es un videojuego, en una película, tú decides qué hacer. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Dudas? Sí, creo que Sí. Juanfer quería decir algo. Ujú. Sí, Enrique, ¿qué tiene que ver el Half-Life 1? Que yo me acuerdo de jugarlo Ujú. cuando yo era pequeño, que además no pude jugar de pequeño porque me daba muchísimo miedo. Venían, no sé si te acuerdas tú, en los mejores videojuegos del mundo de FX Interactive, que se vendían con El Mundo, Sí, con el me periódico El suena. Mundo. Pues, No llegué a pues leer, me, pero sí. Pues me acuerdo que era el segundo videojuego que salió durante un año. Pero claro, yo entonces tenía 8 años y yo era un cagueta y no podía jugar esos videojuegos porque es un juego de terror, ¿no? Al Ujú. fin y al cabo es un juego de ciencia ficción con terror, ¿no? Claro, bueno, tiene sentido que preguntes por qué hablo del 2 sin siquiera mencionar al 1. Eso. A ver, el 1 realmente es menos accesible para los nuevos jugadores. Es un juego que ha envejecido. A ver, está muy bien el juego, pero ha envejecido un pelín mal. Cuesta jugando hoy en día y es un poco feo a la vista. Y la historia está entrelazada. El 1 te explica cómo comienza todo el tema de la invasión alienígena y tal, dónde se origina todo, que fue todo, digamos, se originó en unos laboratorios en Nevada. Creo que era en Nevada. Pero he pasado directamente al 2 porque es el que más trama histórica tiene y es más accesible para los nuevos jugadores. Raúl, ¿querías comentarme algo que te he visto ahí Sí, ansioso? yo en relación a la temática, Ujú. yo quería preguntar, antes de los Half-Life, ¿había videojuegos que exploraran el mundo post-invasión de los aliens? Probablemente sí, digo probablemente porque no es a ciencia cierta, pero si ha habido cine como... Bueno, posinvasión de los aliens no lo sé, invasión sí. Pero Sí, posinvasión no me suena, la verdad. sí, Posinvasión no lo sé. Hombre, Independence Day, ¿no? Pero Independence Day trata sobre la invasión en sí, no sobre lo que pasa después de la conquista de ujú, sí, los... porque en los Sí. marcianitos en los videojuegos son el clásico, pero hacer un comentario social de todo ello, con las consecuencias del día después, eso también se puede considerar una innovación temática de Half-Life. Sí, claro, claro. Es un poco, bueno, es un poco algo que atrajo mucho, que es, bueno, la historia post-invasión, un gobierno totalitario frente a un chucuchún de, oh, vienen los marcianos, mátalos a todos y se acaba la historia. Un poco sobre qué hay que hacer para sobrevivir en ese mundo, cómo se organiza la resistencia, qué está haciendo este gobierno que es tan malo, ya te digo, cosas muy, muy, muy turbias. Mestizajes con seres humanos, experimentación con ellos, usar sus órganos pues, para vivir más años o hacerse más poderosos. Así que está muy interesante. Y cuéntanos un poco la polémica que hubo con el tercer juego. Ah, bueno, esto es algo muy muy famoso, una curiosidad. Y es que después de Half-Life 2 salieron Half-Life 2 Episode 1 y Half-Life 2 Episode 2. Bueno, episodio 2, episodio 1 y episodio 2, vaya. Los dos buenísimos, increíbles también, así que si tengáis pensado jugarlo, yo me compraría los tres de una, son muy muy buenos. Pero la cuestión es que la historia se quedó en el aire y nunca llegó a salir ni un Half-Life 2 episodio 3 ni un Half-Life 3. Y de hecho creo que hace poco, hace un par de años así, es que yo estoy más desconectado del mundo de los juegos, creo que anunciaron que definitivamente no lo iban a sacar o no lo tenían planeado. Así que bueno, nos podemos olvidar de la historia por un tiempo. Muy bien. Y tú, no sé, es que como yo, o sea, ya te digo, yo me acuerdo de llegar a la segunda pantalla del Half-Life hasta que apareció el primer bicho y dije, esto yo no puedo. Además, me acuerdo de Flash Gordon, ¿no? ¿Cómo se llama ¿cómo se llama el Gordon Freeman. protagonista? Gordon Freeman, Está, eso. lo tengo aquí a este buen hombre. Claro, Mira, ese es nos Gordon está Freeman. enseñando una Una taza. Una taza que taza. se ha traído.
¿Y qué salen ahí los personajes del videojuego? Sí, que... Sí. Todo que por muy cierto, radiofónico, gente. es ¿Cuánto verdad, tiempo? es verdad. No, hombre, pero lo estamos describiendo. ¿Cuánto tiempo llevas con esa taza? Pues a lo mejor 5 años o así. Jugué hace a Half-Life 2, bueno, jugué hace mucho tiempo. Otra cosa muy interesante del juego es que te introduce a un personaje secundario, ¿vale? Que por cierto es una chica que se llama Alex. Y no es, digamos, un arma más que usar para pasarte los niveles. Es digamos, un personaje que luce real. Cuando mira, te habla, hace chistes contigo. A veces te ayuda, a veces tienes que salvarle el culo. Interactúas con ella de verdad. No es un montón de programación que está ahí para servir al jugador. Eso es algo que también está muy guay de Half-Life 2, que todo se siente muy real y es una virtud del juego. Bueno, por no hablar de todo el motor de físicas. Por ejemplo, el juego no solamente va de, a pesar de que es un juego en primera persona, no va solo de tiros. Al meter físicas, meten, por ejemplo, puzzles, enigmas que tienes que resolver pues aplicando un peso sobre una balanza o con mecánica de fluidos. Así que lo hace todo muy interesante y muy integrado en el propio juego. O sea, ya no es un mata-mata, ¿no? Es un... ¿Cómo lo llaman? Un machacabotones, ¿no? Un machacabotones, Sino que es sí. también un poco de... También es un poco de cabeza, ¿no? Un poco Sí, de sí, sí. rompecabezas. Como juegues a esto como puedes jugar a un Call of Duty, bueno, digamos que lo vas a pasar mal, o sea, no te vas a pasar el juego. Pero un jugador que tiene cabeza, que dice, oh, veo unos ladrillos aquí y una plancha metálica que se acciona si pongo ladrillos encima, pues cogerá los ladrillos, porque recordemos que puedes interactuar con todo el mundo que te rodea, los pones encima de la plancha y pasas al siguiente nivel. Y bueno, pues esto es uno de los motivos por el que me gusta tantísimo Half-Life 2, la integración que tienes tú como jugador con el mundo que te rodea, haciéndolo todo mucho más realista sin necesidad de unos gráficos apabullantes. ¿Podrías recomendar algún juego parecido? Sí, podría recomendar, por ejemplo, BioShock, que digamos que Bueno, los claro. gráficos son mejores y probablemente, bueno, los gráficos, alguien que no juegue mucho a juegos es algo en lo que se fija mucho, así que BioShock en ese aspecto está muy bien también. Más alternativas, pues si queréis algo más aventura gráfica, más relajadito, podríais echar un vistazo a Undertale. Y está muy bien. Realmente estoy recomendando juegos bastante rapiditos. No os va a llevar 90 horas pasándolos ni de broma. A lo mejor, yo que sé, Half-Life 2 en 15-20 horas lo tenéis completado. BioShock igual y Undertale en echarle 5 o 7. Son cosas rapiditas. Y bueno, yo os animo a los espectadores a que por favor probéis bueno, deis una oportunidad a los juegos ahora que tenemos menos, con muchas comillas, cosas que hacer, que os atreváis con este mundillo que no conocéis, porque como dijo el G-Man de Half-Life 2, el hombre adecuado en el lugar equivocado puede cambiar el mundo. Pues vaya forma de cerrar esta temática, ¿no? De los videojuegos. Muchas gracias, Enrique. Muchas Y gracias a todos Raúl, nos ibas a hablar un poco de Panzer Panchali. De Panzer Panchali. Panzer Panchali, estoy yo, Exacto. sí. Exacto, es que tiene otro tipo de opresión, aunque más visible. Panzer Panchali, para quien no la conozca, es una joya absoluta, es una maravillosa película del 55, India, que dicho así no es nada comercial, pero que aseguro que recompensa a quien se adentre en ese mundo de pobreza, en el medio rural más desproveído de toda Bengala, y cómo cuesta a una familia mantener esa dignidad, ganarse un medio para vivir, cómo se les puede acusar de robar, cómo se vive como una desgracia la pérdida de estatus, y aún así la alegría y la maravilla imperan en gran parte de la película. Es una película muy melancólica, sobre todo por un final que no voy a comentar porque no es una película tan conocida, pero es increíblemente bella por esa relación en que tienen los dos hermanos, Durga y Apu, que son pequeños, son niños, y aunque ella le despierta y le viste y le da de comer y es quien le cuida realmente más que la madre, son compañeros de juegos, y pese a su estado de precariedad absoluta, cuando pasa el hombre de los dulces y lo siguen, cuando vienen hombres de fuera ¿cómo se llamaba ese concepto? Con bioscopos, que son diapositivas prácticamente, es una tecnología que murió a primeros del siglo XX, por eso me costaba tanto recordarlo. Bueno, nosotros los hemos tenido en las clases, ¿no? En las aulas. No, El kioscopo esto que se proyectaba en la pared
No, son como estas fichas casi de principios de la historia del cine que van pasando Ujú. imágenes y da la sensación puede dar de movimiento. De Y, movimiento. y en este, y Ah, en este caso Claro. es un negocio que llega al pueblo y están muy felices porque pueden ver el Taj Mahal y otros grandes edificios indios que nunca conocerán. entiendo. Y estos son estas pequeñas alegrías, grandes felicidades de infancia cuando ven pasar el tren por la vía y lo contemplan desde la distancia y tienen de la felicidad de poder compartir estos momentos. Y el film se recrea en momentos así, nos permite verlos, Ujú. nos permite empatizar con estos niños que son felices como son los niños, pese a todo y ante todo. En la simpleza, ¿no? Exacto, exacto. Mm. Intentando, como digo, mantener siempre la dignidad pese a todo. Y es, y es una película maravillosa que hay que ver. También porque es un milagro. Es una improbabilidad estadística que una película como Pacer Panchali, que significa, por cierto, la canción del camino, exista. Ujú. Cosa que, por cierto, se puede aplicar a toda película. Toda película es una improbabilidad estadística. Pero esta, que a priori es muy simple, que a priori es muy fácil, llevó 3 años de rodaje porque el equipo, eh, el director, Rai, el gran maestro del cine indio, Sayid, no quiero pronunciar mal el nombre, por favor, Satyajit Ray. Dilo rápido, que no se entiende. Exacto, pero también su cinematógrafo, su Brata Mitra o su director de arte, Sandra Gupta, eran todos, pese a ser luego leyendas del cine indio sin discusión, novatos absolutos, que se Ujú. habían conocido de correveidiles. Bueno, Sandra Gupta tenía más responsabilidades en el rodaje del Río de Renoir, el director francés que fue a India por Ah, esa película, y ahí se conocieron. Ahí Ray tuvo claro que quería adaptar esta novela, es una novela, al cine y contar con este equipo, y se pusieron rumbo a ello y encontraron a los actores, pero contaron con unos problemas de financiación constantes que les obligaron a parar la producción una y otra vez, y desesperados buscaban financiación de todos lados. Finalmente la consiguieron del MoMA por mediación de John Huston, el director. Consiguieron también del gobierno de Bengala Occidental en la India, eso es por supuesto después de la independencia de 1947. Es una película, como digo, que se estrenó finalmente en el 55. Y, y pese a todo, no se nota estos grandes problemas, este rodaje intermitente cuando estás viendo la película. Y propio Ray estaba muy agradecido por ello. Decía que había tenido 3 milagros que permitieron presentar la película como se presentó. La voz del niño no cambió, la niña no creció y la tía abuela no murió, como decía Ray. Bueno, joder, eso fue un Sí, sí. exitazo, entonces. Lo cual tengo que decir que si ves la película dices, es un auténtico milagro porque ves a los tres a punto, cada cual de lo suyo. Sí, dime, compañero. Sí, que te voy a preguntar. Es un poco como. Vamos, o sea, no es el mismo objetivo, pero sí que el miedo sería en la época a que pasara como en Boyhood, ¿no? En la película de Boyhood, que no sé si la habéis visto. Ujú, ujú. Sí, sí, Que Ujú. sí. bueno, pues es una película rodada a lo largo de 10 años. Entonces, hombre, no, son 3 años, no son 10, pero en 3 años un niño puede crecer bastante, claro. Exacto. Un niño que... No, y una tía abuela se puede morir. que se lo digan a Daniel Radcliffe para Harry Potter. Todo lo que ha Eh, cambiado. y Raúl, Ujú. ¿tiene que ver algo con el cine de Bollywood? O sea, ¿es musical o algo de eso? No es ese estereotipo que tenemos del cine indio. Esto surgió muy afuera de la poca industria india de cine que existía en el momento. Esos números musicales, como está diciendo nuestro compañero, que nos recuerdan tantísimo al final de Slumdog Millionaire. Pero no hay números musicales y es más un drama social sobre pobreza y dignidad que nos recuerdan casi al neorrealismo italiano, que nos recuerdan mucho a ladrones de bicicletas. Prácticamente es ese mismo mundo. Y, y tuvo también mucha fortuna en la carrera de un director novicio, por supuesto, de convertirse en un éxito instantáneo.
Se presentó primero, por acuerdo de financiación, en el MoMA, en Nueva York, donde fue un absoluto éxito, lo cual es meritorio porque no le pusieron subtítulos. Así que me hubiese gustado ver las reacciones y entenderlo un poco mejor. Y después, con el beneplácito de primer ministro Nehru, la película compitió en Cannes, donde ganó el premio a Mejor Documento Humano, y eso es lo que permitió asentar la carrera de todos estos titanes auténticos del cine indio, que desarrollaron sus carreras. Y de hecho el propio Ray hizo de Pather Panchali la primera película de una trilogía, explorando la ¿Verdad? vida de Apu, del La trilogía de Apu, claro. Exacto. Y siempre ganando un éxito y manteniendo una constancia en su trabajo que es una auténtica fortuna, y más si lo comparamos desde la perspectiva de precariedad ahora. Hay que decir que, aunque ganó el aplauso internacional, y a Kurosawa, por ejemplo, le encantaba esa película, había otros como Truffaut que la despreciaron profundamente, pero esto es normal entre los genios, esto no es nada nuevo. Pero tal es el recuerdo de melancolía, pero también de amor a las pequeñas cosas y a la vida que nos deja, esa conmoción que te produce Pather Panchali, que es justo reconocerla como una de las mejores películas de todos los tiempos. En todas las listas siempre aparece, que animo a todo el mundo a ver, sinceramente. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por esta breve introducción a Pather Panchali. Y bueno, pues nada, me la apunto a listas de películas que hay que ver. Porque ahora llevamos una cuarentena, por lo menos Juanfer y yo, de clasicazos, ¿no? El otro día vimos la lista de Schindler, bueno, de 1993, pero bueno, hace... Clásico absoluto, perdona. ¿Eh? Clásico absoluto, perdona. Pues a mí sí. Y bueno, y también vimos el otro día Lawrence de Arabia, hace un par de semanas, que bueno, pues fue un primer contacto con... ¿No la habías visto antes? No la había visto. No, yo tampoco la había visto antes, ¿eh? Yo aún no la he visto. O sea, yo sé quién es Lawrence de Arabia, que tuvo una vida muy interesante, pero aún no la he visto. Es que la juventud no sé qué se enseñan en los colegios. Yo la verdad es que tengo una pregunta, Raúl. ¿Cómo llegas a entrar en contacto con una película como Pather Panchali? Sí, eso. Eso Ah, pues mira. ¿Qué es lo que te lleva a ponerte frente al televisor o a la pantalla a ver este peliculón? Pues mira, es gracioso que me lo preguntes, porque yo lo quería decir y se me ha olvidado, así que... Ah, mira, pues nada. Y tengo que decir que yo no sabía nada de Pather Panchali, no sabía nada de Ray, hasta que un hombre con un intelecto y una generosidad que son solo comparables a los del señor Larousse compartió conmigo una lista de películas que tenía que ver, y le estaré siempre en deuda porque incluyó Pather Panchali, y me hacen a mí un poquito mejor persona por ver, y a él le demuestran como un grandísimo amigo por compartir ese nombre. Así que Pues mira, Desde aquí. esta es Desde aquí un abrazo a la Larousse. origin story. necesitamos más amigos como el tuyo que nos empujen a ver estos Madre mía, clásicos. qué bonito. No he intervenido en todo el monólogo, entre comillas, de Raúl, porque ha sido muy bonito. Es que mis qué bien aplausos. habla, ¿eh? Gracias. Qué bien habla el tío. Es que da un gustirrín en los oídos cuando escuchas a Raúl. Y Bueno, estoy pues soltero. nada. Estás soltero. Bueno, pues nada, pues para todas nuestras radio oyentes. Hasta que me compres un billete de tren. A esos niveles no vamos a llegar, por favor. No. Mi vida sexual ya es bastante triste y errática. No. Pero bueno, ¿cómo hemos Bueno, abierto a ver, esta ¿quién presentaba la siguiente De película? verdad. ¿Quién era? Que esto es un círculo intelectual, no queremos aquí dar pena, queremos... Exactamente. Y para no dar Bueno, pena, Juan. por favor, Juan, háblanos de la lista de Schindler. No, bueno, antes de la lista de Schindler... No adelantemos, claro. No, yo creo que la lista de Schindler la vamos a dejar para el final, ¿no? Un poco para deprimir al personal y Para subir los ánimos. Como el que dice, para dejarlos rematados, ¿no? Pero antes de nada, yo quería hablar un poco en línea, un poco con la temática esta religiosa que hemos empezado, con la que hemos empezado hoy.
quería hablar un poco con vosotros de Bryce Revisited, ¿no? Una novela de Evelyn Waugh, escrita en 1945, ¿no? Y bueno, que tuve el placer de leer, de terminar, porque esta novela me la dieron en noviembre, yo creo, noviembre, quizás octubre del año pasado. Lo que pasa es que no tuve la oportunidad de terminarla y ponerme en serio con ella hasta esta cuarentena. O sea que bueno, es lo bonito de la cuarentena, ¿no? Que te lees todos los libros que te han regalado en la Navidad del 2013, pues te los puedes leer ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues yo tuve la oportunidad de leer esta novela y bueno, es básicamente una exploración sobre el catolicismo, ¿no? O sea, tenemos al protagonista que se llama Charles Ryder, ¿no? Que es un estudiante de la Universidad de Oxford y allí tiene la oportunidad de conocer a Sebastian Fleet, que es un noble de una familia, es un noble inglés de una familia católica y bueno, pues tal es la fascinación mutua que tienen que se convierten en grandes amigos y Sebastian le lleva a Charles a su castillo, a Bryce, ¿no? A la mansión que tiene y le presenta a su familia y tal. Y bueno, pues tenemos un contacto con una familia católica, ¿no? Podemos ver cómo el catolicismo estaba relacionado con la élite, ¿no? En el contexto anglosajón, ¿no? Y bueno, hay gente que discute si es un... no está claro, o sea, he estado leyendo cosas y bueno, pues hay gente que no sabría decir si es una novela a favor, es una lectura a favor o en contra del catolicismo. Lo que está claro es que el catolicismo está presente en toda la novela, ¿no? Tenemos conversiones preboda, es decir, la hermana de Sebastián, Julia, se quiere casar con un hombre que no es católico, ¿no? Entonces, si no es católico, eso no puede ser aceptado por una familia tan conservadora, ¿no? Entonces, él, como su objetivo es casarse, pues no tiene ningún reparo de convertirse a lo que quiera, ¿no? Y además lo hace con una gracia, ¿no? De decir, bueno, que acudo a los oficios que ustedes quieran, básicamente se reduce al amén, ¿no? Pero yo hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Luego tenemos ahí un poco el tabú del divorcio, ¿no? Los padres, ¿no? de Sebastián están divorciados, ¿no? Pero sobre todo la madre, ¿no? Que es la que representa ese fervor católico, ¿no? Pues es como no acepta ese divorcio, ¿no? Lo mantiene un poco como tabú, ¿no? Está plenamente arrepentido de ello, ¿no? Y hay un sentimiento de culpa constante que, bueno, pues que nos recuerda un poco, que nos introduce un poco a este sentimiento de culpa que está relacionado con el catolicismo y que podemos no encontrar en otras ramificaciones cristianas como el anglicanismo. ¿Qué ibas a decir, Raúl? Nada, también incidir un poco en toda la represión y el sentimiento de culpa. Existe un mundo de catolicismo de puertas para afuera en Bryce Revisited, pero también de puertas para adentro. Y es una imagen atroz la que te da. Efectivamente, los dos mundos, ¿no? De puertas para afuera y de puertas para adentro, ¿no? Exacto. Y un poco el vivir pensando en el qué dirán, ¿no? Y bueno, ya os digo, es que hay voces que claman, ¿no? Que esto es una lectura crítica con el catolicismo, pero hay otras que es una lectura a favor del catolicismo. De hecho, me pareció muy sorprendente que estuve... ¿Querías decir algo? No, sigue. No, me pareció muy sorprendente porque hablando con un amigo, bueno, tengo un amigo que es sacerdote, ¿no? Y le dije que me estaba leyendo esto y tal. Y me dice, sí, dice, qué gran escritor, ¿no? Qué bien, qué buena exploración, no sé qué. Y digo, pero ¿sabes qué es una crítica? Y dice, pues yo no lo he leído como tal. Y digo, bueno, pues, no sé, es curioso, ¿no? En función de cómo lo leamos y tal, pues se puede ver como una crítica o una lectura del catolicismo. Enrique, bueno, no sé, iba a hablar primero Juanfer, ahora hablas tú, Enrique. Dale, Juan.
Vale, pues Juan, ¿tú opinas que este libro... Es una pregunta que a mí me gusta hacerme, ¿no? De vez en cuando cojo algún libro o cuando cojo alguna película. ¿Este libro podría haber sido escrito en otro país? Podría haber sido escrito en otro país. Sí, y que tuviera la misma fuerza. Me explico. Sí, ya sé por dónde vas a ir. Por ejemplo, ¿este libro podría haber sido escrito en España en vez de en Inglaterra? Pues posiblemente no, por el hecho de que aquí en Inglaterra siempre está este diálogo, ¿no? Esta comparación entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica, que no tenemos en España, que tenemos el monopolio del catolicismo, ¿no? Como, como el que dice. No, pero es verdad, o sea, aquí en el contexto inglés, ¿no? En el contexto británico tenemos esa comparación constante, ¿no? Y esa reafirmación de que, bueno, de que qué bien hicimos, ese espíritu Brexit, ¿no? Qué bien hicimos de desmarcándonos de la iglesia romana. Aquí nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. El discurso inglés es muy eso, ¿no? Es muy de no doblegarse, ¿no? No doblegarse ante nadie y nadie me va a decir, me va a imponer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta novela no habría funcionado en otro contexto, si eso te contesta a tu pregunta. Y no sé, Enrique, ¿querías decir algo? Sí, bueno, quería hacerte una pregunta, digamos, un pelín más concreta. Nos ha quedado claro que que trata sobre, digamos, una exploración del cristianismo, que depende cómo lo mires, puede ser visto como una crítica o simplemente como una exploración del mismo. Y quería que me dieras un par de ejemplos, quizás uno del que, por ejemplo, te dio tu amigo de por qué cree que es una exploración muy a favor del catolicismo, y otro ejemplo de por qué piensas que es una crítica a él. Un poco que nos expliquen las dos perspectivas, con ejemplos concretos. Bueno, empiezo por lo de la crítica, ¿no? O sea, Ujú. lo que había comentado previamente, ese tabú, estamos divorciados, nadie, incluso pese a haber sido una situación insoportable que no llevaba a ningún lado, ¿no? Y que ese divorcio se necesitaba, Ujú. como es inevitable y sin embargo no se reconoce que haya sido un paso positivo, ¿no? Es decir, es pues eso, un sentimiento de culpabilidad, ahí tenía que haber sido mejor con tu padre, no sé cuándo. Bueno, señora, usted lo que necesitaba era de verdad escapar de este señor, ¿no? Mm. Lo mismo que este señor necesitaba escapar de usted, porque habían entrado en una dinámica tóxica que no beneficiaba a nadie, ¿no? Entonces es un poco el eso, ¿no? El pensamiento de qué dirán, ¿no? De qué dirán, qué dirá toda esta gente de nuestra, qué dirá esta gente que de nuestra clase, ¿no? Que profesa la misma fe, ¿no? Toda la élite católica, ¿no? Y qué opinarán de nosotros por haber caído en esto, ¿no? Muchísimas otras cosas más. De hecho, hay Ujú. aquí una relación un poco ambigua entre los dos protagonistas que no sabemos si son homosexuales o no. O sea que Es otro de los grandes temas. es es otro de los grandes temas. De hecho, esto es Ujú. una novela muy gay. Y bueno, pues se toca así un poco como que no, como el que no quiere la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ve una, diría, entre comillas, se ve una represión ahí muy clara. Que ¿por qué se hace una lectura a favor del catolicismo? Porque también es una novela, es una novela muy nostálgica. Tiene lugar en 1945, ¿no? Ujú. En periodo, es durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Justo cuando acaba, claro. El protagonista, y les destinan a Bryce, ¿no? Al protagonista, que es Charles, le destinan a Bryce como oficial. Y entonces, claro, la gente está sorprendido por ese palacio, ¿no? Donde están destinados, donde está destinado todo el regimiento. Y bueno, pues él dice, bueno, pues yo este palacio ya lo conocía, he tenido experiencias maravillosas, ¿no? Entonces aparece un sentimiento de nostalgia y de idealización Ujú. de esa experiencia y esa vida que tuvo con la familia, que pese a ser imperfecta, fue muy bonita y fue un tiempo bello, ¿no? Entonces, tenemos ahí un poco ese contraste, ¿no? Y esa ambigüedad
bueno, que dependiendo de nuestra predisposición a la hora de leer el texto, pues podemos ver una cosa u otra. Claro, esto de la predisposición hace mucho, ¿no? Raúl, ¿querías comentar algo? No, por incidir en lo que estás diciendo, que la exploración acerca de la represión por la propia identidad sexual o esta manera de llevar el catolicismo en la élite inglesa, que es lo que son los personajes, también se explora de manera magistral en la serie, la adaptación que hicieron en los 80, con un jovencísimo Jeremy Irons, que es buenísima. Bryce Revisited, la serie de televisión, es en Reino Unido un referente, es como decir en España Cañas y Barro, y la recomiendo muchísimo porque está muy bien hecha y siempre te recuerda que la televisión británica juega a otro nivel con respecto a la europea. Bien, porque no he leído el libro, pero sí he visto la serie. Yo la verdad es que empecé a ver la serie, pero no la he terminado. Además es una serie de dos temporadas. No, una temporada de 11 episodios. Exacto. Una hora de una hora cada uno. Y bueno, la verdad es que vi un par de episodios y es muy completa. Es decir, todos los detalles están muy bien. Están muy bien adaptados. O sea que sale todo. Bueno, la cantidad de cosas que han salido en este primer programa. O sea, se ha hecho más largo de lo esperado, ¿eh? Pues si se ha hecho largo para el que habla, imagínate para el que escucha. Y hablar de represión sexual en el catolicismo británico, pues quieras que no, también alegra mucho. Pues Eso. Partirlo y ya el holocausto otro día, porque si no... La verdad es que hemos elegido unos temitas que nos alegran la mañana, ¿eh? Y nos han alegrado la cuarentena muchísimo. Entre gobiernos totalitarios, el catolicismo del 45 y cuando hubo la escisión de la iglesia entre los reformistas y los conservadores del papado. Y luego lo de Raúl yo creo que ha sido el único que es más... Y eran pobres como ratas. Eso es lo más feliz de todo lo que hemos sacado. Madre mía. La verdad es que ha sido un tema que deja a uno... A todo esto, los Juanes están muy católicos. Yo creo que estamos muy católicos. Para la próxima voy a superar. Bueno, es lo que tiene tener nombre. Madre mía, católico, miedo me da eso que acabas de decir, Raúl. Y lo dejo. Pero yo me voy muy feliz de este programa. Me voy muy feliz porque yo con que a lo mejor 2 o 3 personas, sepan ahora de la existencia de Fernando Meirelles, se animen a jugar un juego, exploren el catolicismo con la recomendación de Juan con Brideshead Revisited o descubran un poquito de cine indio. Joder, yo me voy contento con que simplemente 5 personas, las que sean, aunque sea poca gente, aprendan un poquito de cine. Claro que sí. Financias. Claro. Sin ser nosotros unos maestros, por supuesto, porque bueno, no hay más que escucharnos. Pero bueno. Sí, bueno, desde la humildad nuestra. Claro. Del tú a tú. A mí humilde no me gana nadie. Ay, Raúl. Bueno, pues nada, pues les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros. En el próximo programa seguiremos un poco con esta lista de recomendaciones de cosas que se pueden hacer durante una cuarentena, ¿no? Está en la misma línea de positividad y entusiasmo que ha marcado nuestro programa. Bueno, que os queremos mucho, que gracias por estar ahí y un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Abrazo. Adiós. Es cuestión de qué vamos a hacer. Vamos a hacer como los psicópatas que hacen un 2-3 ya o como las personas normales que hacen un 2-3. Pero es que yo soy de 1, 2, 3 ya. A ver, espérate, que yo no. Yo soy de 3, 2, 1 ya. Eso sí, pero un 2-3 ya, ¿qué es eso? Estás contando hasta 4, no hasta 3. Exacto. Es que te falla el ritmo, por favor. Claro. Pues, Entre el 3 y el ya. Vosotros digáis. Yo estoy abierto a lo que queráis. 3, 2, 1 ya. Eso está bien, eso a mí me gusta. Es que yo eso no lo he hecho en mi vida. Por Yo he consenso. hecho Bueno, 3, 2, 1, 2, 3. Joder, yo ya estoy confuso. Mira. 3, 2, 1.